Vamos a recibir a continuación y darle la bienvenida a un periodista de Fuste. Me estoy refiriendo a Andrés Clipan. ¿Cómo estás, Andrés? Silvio Sacomani te saluda. Un gusto recibirte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No, al contrario, el gusto es mío. Andrés, quiero que hagamos hincapié en un artículo que escribiste en Infobae, haciendo una reseña de lo que tiene que ver con el edificio de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y todo lo acontecido en estos últimos días. Me gustaría que precisamente hagas foco en el mismo y que nos comentes un poquito para iluminarnos, no solamente a mí, sino también obviamente a todos nuestros oyentes. Sí, el tema es complejo, porque a veces no es tan sencillo como se anuncia. Efectivamente, 2 pisos de ese edificio que está ubicado en el barrio porteño de Once, en el lugar que se llama justamente la Recoba de Once, en Rivadavia del 2700, habían sido otorgados o cedidos de manera gratuita, a través de un uso precario, a lo que antes era el Instituto Universitario Madre de Plaza de Mayo. Uh-huh. Eso era el segundo y el tercer piso de ese edificio. Ese convenio, digamos, de cesión precaria, lo firma el Ministerio de Justicia de la Nación, en ese momento se llamaba Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿sí? Porque ese edificio pertenece a la AVE, pero la AVE le había cedido esos 2 pisos al Ministerio de Justicia para que tenga allí oficina. Sí. No las utilizaba, se las cede entonces a Madres de Plaza de Mayo. Para cederlo esto, y cualquier cosa me interrumpís, para cederlo esto, antes lo que hace es anula otros 2 convenios de cesión que había hecho con una organización de familiares de veteranos de guerra de Malvinas que iban a hacer un museo y desisten de hacerlo porque el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner realiza el mismo proyecto en la ex ESMA, y también el gobierno de entonces, hablamos del gobierno Mauricio Macri en 2018, ¿qué es lo que hace? Le quita la concesión precaria que le había otorgado al piquetero Luis Delía, donde él tenía allí funcionando una radio que se llamaba Radio Rebelde y un búnker político, así está clasificado, de su partido político Miles. Eso se lo saca a Luis Delía. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ahora allana y el ministerio pide el desalojo de ese lugar, es porque tenía información que allí no funcionaba el instituto o la ahora Universidad Madre de Plaza de Mayo, sino que se le había dado otro tipo de uso. Ese otro tipo de uso es, entre otras cosas, un boliche bailable clandestino, un lugar donde se enseñaba salsa y otro tipo de danzas nativas, como por ejemplo danzas peruanas, y funcionaba una barra que vendía bebidas alcohólicas y otro tipo de comidas. Mirá qué lindo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos ves toda la documentación, sí. Madres de Plaza de Mayo nunca ocupó el tercer piso, sino ocupó el segundo piso, porque en el tercer piso ellos tenían que desalojar justamente a estas personas que instalaron este boliche bailable, etcétera, etcétera. Y finalmente nunca los desalojaron, entonces no ocuparon ese lugar. ¿Y qué es lo que sucedió? Como después el Estado Nacional le dio a Madres de Plaza de Mayo otros lugares, se fueron de este edificio, que terminó siendo copado por otras personas. Estamos hablando de edificios que pertenecen al Estado Nacional. Que lo pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Claro, y lo usurparon, entonces allí funciona, según se observó ahora, distintas actividades, entre esos usurpados por familias que tienen hasta un gallinero, y esto no es para reírse, montado sobre el balcón que da sobre Avenida Pueyrredón.
Ahora, vos narrás en este artículo que la historia no comienza en el año 2018, como pensábamos unos No, cuantos, comienza en el 2005. durante la presidencia de Néstor Kirchner. Claro, ahí Néstor Kirchner le cede el primer piso, y no está en disputa ahora, pero le cede el primer piso y sigue funcionando eso, le cede a otro piquetero que se llama Eduardo De Petri. Entonces le cede el primer piso donde él instala un salón de actos y también otro tipo de oficinas, también oficinas de producción para la agencia. Hay una agencia periodística que todavía funciona que se llama Pacu Daondo, y está funcionando hoy en ese espacio que también pagamos todos. Entonces De Petri sigue funcionando en ese lugar. Y Luis Delía, a quien lo entrevisté por esta nota, él me dice que, como palabras textuales, el macrismo lo había desalojado de este edificio para dárselo a las madres de Plaza de Mayo. Sí. Entonces hace un subcontrato con De Petri para realizar también actividades partidarias en el primer piso de este edificio ubicado en el barrio porteño de Once. Nombrás también tema Malvinas. Sí, ¿por qué? Porque Néstor Kirchner en ese 2005 se había autorizado a que De Petri en un principio, después Luis Delía y una organización de familiares de excombatientes de Malvinas tuviesen un espacio para generar un museo sobre el conflicto del Atlántico Sur. Ese proyecto nunca se llevó adelante y ese espacio es usurpado por otras personas. ¿Qué es lo que sucede? En 2011 o 2012, con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, ella lo que decide es ese museo que se iba a hacer en ese lugar y que no se concretó porque estaba usurpado por las personas que tienen un boliche bailable y hasta un gallinero ahí adentro, hizo el museo en la ex ESMA, en el predio de la ex ESMA. Y entonces ellos en 2018 rescinden la autorización precaria que tenían para realizar el museo de ahí. Así que ellos se retiran, digamos. Eso está absolutamente en orden, esta organización de excombatientes. Eso es lo único que está en orden, y el desalojo de Luis Delía. El problema que tiene Madres de Plaza de Mayo es que hasta ahora no apareció ningún documento, vamos a ver qué es lo que dice la justicia, en donde Madres de Plaza de Mayo rescinden este convenio precario para instalar allí la sede de Madres de Plaza de Mayo. ¿Se entiende? Ellos dicen, nosotros lo usamos en el 2018, el 2019, en el 2020 estuvo la pandemia, en el 2021 ya no lo ocupamos. Pero no hay nada que diga que dejaron ese lugar por voluntad y lo vuelven a entregar al Estado. Esta es la situación irregular, digamos, que en este momento se está investigando. Está en estado de investigación todo esto, ¿verdad? Este escenario, este hecho. Sí, hace unas semanas, lo que pasa es que no había trascendido, por orden de la jueza federal. Servilia Cubría, ¿no? Exactamente. La Policía Federal allana y descubren lo que ya sabía el Ministerio de Justicia, esto que te cuento. Sí. Hay familias que los están usurpando, que en el segundo piso, donde antes funcionaba la Universidad de Plaza de Mayo, o una sede de la Universidad de Plaza de Mayo, el gobierno anterior instaló, por ejemplo, varias oficinas para asistencia a migrantes y asistencia, por ejemplo, a haitianos que viven en nuestro país. Y eso está funcionando actualmente, o que va a dejar de funcionar porque el actual ministerio no está de acuerdo que eso funcione allí. Pero eso se había instalado en ese lugar sin que se rescinda el contrato con
Madres de Plaza de Mayo, y ahí nacen las irregularidades. Ahora, cuando llegan a la Policía Federal, se encuentra con esto que yo te digo, que son oficinas que están recicladas, pero con el tercer piso absolutamente tomado, con este gallinero que te digo, y que esta familia de apellido Vázquez, así aparece en los informes, esta familia de apellido Vázquez lo tiene usurpado desde hace más de 20 años, repito, son edificios que pagamos todos con nuestros impuestos, y donde funciona este boliche bailable clandestino y institutos de danzas autóctonas de distintos países. Ahora, la última, y te agradecemos infinitamente este contacto y que hayas echado luz sobre tanta oscuridad, ¿no es cierto? Cuando Cunio Libarona sostiene, el ministro de Justicia, que va a recaer todo el peso de la ley sobre quienes están involucrados en este hecho, ¿a quiénes se refiere? Claro, yo también pregunté exactamente lo que vos estás interrogando ahora, y el tema es que hasta ahora lo seguro concreto es que hay una usurpación de hace más de 20 años que nadie hace nada. De los papeles surge que tanto desde hace por lo menos 20 años, todos los que pasaron por el Ministerio de lo que era Justicia y Derechos Humanos, todos sabían que esta situación irregular estaba ocurriendo, es decir, que un edificio, parte de un edificio del Estado, estaba usurpado y que se utilizaba para otros fines que no tenían nada que ver para lo que había sido firmado el convenio, es decir, para que funcione la universidad o el Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo, el Museo de Malvinas, o inclusive posteriormente un búnker político de Luis Delía, que si bien Delía dice que ya no está funcionando más, bueno, había papeles y sí, panfletos, sí, tal cual. Exactamente. Así que eso es lo que tienen que investigar y ver quién autorizó que funcione Migraciones y la Secretaría o ahora Subsecretaría, pero la Secretaría de Derechos Humanos en ese lugar, sin antes haber revocado el permiso precario que se había otorgado al Instituto Universitario Madre de Plaza de Mayo. Excelente. Andrés, muchísimas gracias, muy amable, ¿eh? Te envío un fuerte abrazo. Es complejo es complejo el tema. Cuando vas a los papeles, lo cierto es que eso había sido otorgado para un fin que era universitario o una sede universitaria, y ahí en este momento está funcionando un boliche clandestino. Dios santo. Me río por no llorar, porque es tragicómico. Y no te olvides de las gallinas que también. No, el gallinero, no, bueno, ya es too much. Andrés, nuevamente, muy agradecido, un fuerte abrazo y será hasta muy pronto. Hasta luego, el gusto es mío. Adiós, hasta luego. Lo escuchás a Andrés Klipan, ¿sí?